está? Bienvenido a un encuentro del Observatorio de Coyuntura y Asuntos Internacionales de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, UTEPSA. Hoy nos acompaña una voz autorizada en el ámbito de la ciencia política y las relaciones internacionales, para desgranar la compleja red de intereses que definen nuestra región. Es un honor presentar a la doctora Ana Solís de Extange, destacada investigadora y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Alemania, en Hamburgo. La doctora Solís cuenta con una trayectoria académica excepcional. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Hamburgo, magíster en Estudios Internacionales, cientista política y abogada. Su prestigio trasciende fronteras, habiendo sido investigadora visitante en instituciones de la talla de la Universidad de Aberdeen en Escocia, la Universidad de Sydney en Australia y la Universidad Central de Venezuela. Su labor ha sido reconocida por prestigiosas becas como la beca de la DAAD, la Fundación Fritz Thyssen y la Fundación Carolina, entre otras. Como experta en relaciones triangulares entre América Latina, China y Estados Unidos y miembros de las asociaciones globales, su visión es fundamental para comprender el nuevo orden internacional. Doctora Solís, es un privilegio contar con su presencia. Para entrar en materia, doctora, la actualidad nos obliga mucho a mirar hacia el Caribe el día de hoy. En su opinión, ¿cómo analiza los hechos sucedidos el pasado 3 de enero en Caracas? Hola, buen día, Juan Carlos. De verdad es un gusto para mí estar aquí en la universidad. Ahora, ¿cómo analizamos lo que ha acontecido el 3 de enero? Para muchos creo que los tomó de sorpresa, pero yo lo veo más como un proceso que habíamos estado viendo durante los últimos meses, que no tiene que ver solamente con este caso de invasión acción militar en Venezuela, un posible cambio de régimen, sino que se enfoca o está dentro de toda una política exterior que ha cambiado de Estados Unidos hacia la región latinoamericana y en general de una nueva estrategia nacional de Estados Unidos. Ahora, mirando a un futuro cercano y desde la perspectiva de escenarios, ¿qué factores estructurales y coyunturales considera determinantes para definir la evolución de la relación entre Venezuela y Estados Unidos hacia el año 2026? Me refiero específicamente al impacto de los cambios políticos internos, el factor petrolero, el contexto global. Creo que hay bastantes puntos que tendríamos que tratar allí. Uno, y claro que es el más visible, es el tema petrolero. Acceso a los recursos que cuenta Venezuela. Para muchos esto ha sido el principal motivo, ¿no?, de esta acción militar concreta. Lo veo yo más amplio, porque si veíamos el acceso a los recursos naturales o al petróleo, no necesariamente Estados Unidos tenía que tomar este riesgo, porque una acción de esa medida es un riesgo realmente para la política exterior estadounidense, y ellos podrían haber encontrado otros caminos mucho más fácil, donde vemos que en los últimos meses, en el último tiempo, también se permitió a empresas estadounidenses como Chevron de operar en el país sudamericano, en Venezuela. Por lo tanto, si bien eso es un aspecto y que lo vemos ahora muy, muy central y es lo que habla Trump, ¿no?, y tenemos que distinguirlo, que eso se trata más bien de un discurso que quiere demostrar para la política interna estadounidense, que ese es otro factor importante, ¿no? Porque Trump había prometido, bueno, no vamos a entrar a acciones militares en el extranjero que no nos interesan. Y esto lo presenta como un hecho de que no, se trata de un interés nacional, de acceso a este recurso, donde especificaron, y si te acordás, dentro de las declaraciones era muy importante que no hubieran muertos estadounidenses. Pero eso vemos que va dirigido a ese público interno estadounidense. Pero por otro lado, si lo vemos es mucho más amplio. Recién publicó su estrategia de seguridad nacional estadounidense, y ahí ves que es claramente una política asegurar la región latinoamericana, sobre todo pensando en un futuro o posible conflicto con China, ¿no? Entonces vos sabés, Latinoamérica por muchos años no fue más una prioridad para Estados Unidos. Pero la presencia de China, en menor medida Rusia, pero la gran presencia china hace de que nuestra región pase a ser prioritaria.
tenés también otro aspecto de que no solamente se trata de Venezuela, tenés otros países como Nicaragua, pero principalmente Cuba. Y ahí vemos, claro, hay que ver los intereses de cuáles son los autoridades, personajes en esta administración estadounidense, y Marco Rubio me parece que juega un papel central, porque no solamente es secretario de Estado de Estados Unidos, sino que también es asesor de seguridad nacional de Trump, lo que significa puede tener bastante influencia en un objetivo que tiene desde hace muchos años atrás, ¿no? De debilitar el régimen en Cuba. Algunos dicen que, algunos analistas hablan y dicen que se está activando la doctrina Monroe para América Latina. ¿Está usted de acuerdo con eso? Yo creo que hay una mala interpretación de lo que es la doctrina Monroe. Explíquenos, por ¿no? favor. Porque si lo ves, lo que era antes esta doctrina era precisamente para proteger a las que fueron colonias en Latinoamérica de potencias europeas, ¿no? Entonces esto venía en el sentido de proteger a los otros países de que no vayan a tratar nuevamente de recolonizar o de regresar los países potencias europeos en la región latinoamericana. Pero ahora, si vemos, no estamos hablando de una protección a la región per se, sino estamos hablando de una imposición o apropiación casi de la región como región de influencia directa, con esta idea de patio trasero. Y eso lo vemos que viene con el corolario Roosevelt, que es una modificación de lo que fue esa doctrina Monroe al principio, que es la idea, bueno, esta región como poder, como hegemón, me pertenece y yo aquí decido cuáles van a ser las políticas, qué va a pasar con estos países. Ahora, si vos ves en el documento de seguridad nacional de Estados Unidos, Trump habla del corolario Trump, pero en realidad ahí no hay una definición cierta o no está claro de qué se trata, ¿no? Y por lo tanto yo me quedaría con esta idea de sigue siendo el corolario Roosevelt, por más que Trump quiera dejar algo. Si vos ves en todas sus políticas o los pasos que va dando, él quiere tener su nombre que quede en la historia, quiere hacer algo historia, algo diferente, pero no es tan diferente después de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, de ese periodo acá en la región. Ahora, en este juego de fuerzas, el orden institucional siempre sale puesto a prueba, podríamos decir así. ¿Qué rol puede desempeñar el multilateralismo, particularmente con organismos como la ONU, la OEA u otros espacios regionales, en la construcción de salidas diplomáticas sostenibles en este conflicto? Mira, estamos en un proceso de transición de poder en el que el multilateralismo se ve demasiado debilitado. No quiero decir que el multilateralismo ha muerto, porque creo que eso sería demasiado radical y porque me parece que hay que dejar una esperanza. O sea, que un país o dos países tomen cierta dirección no significa que todavía estemos dentro de un sistema internacional donde el resto de países tienen algo que decir. Pero si ves decisiones concretas por parte del hegemón, por parte de Estados Unidos, de salirse de organizaciones internacionales, no recuerdo ahora exactamente la cantidad de organizaciones internacionales que Estados Unidos ya salió. Eso significa, no solamente es una cuestión simbólica, ¿no? De que el más poderoso no le interesa sentarse a la mesa a negociar con el resto de los países, sino también significa que los deja sin recursos. Porque en muchas de las organizaciones, una de ellas, la de la salud, pues más del 50% del presupuesto venía de Estados Unidos. Y por lo tanto, eso es destruir lo que es el sistema institucional internacional que teníamos, que se había instalado después del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso por una parte, ¿no? Tenemos a Estados Unidos que decide, aislarse y decir, no, yo no tengo que sentarme prácticamente a negociar con nadie. Pero tenemos otros países que sí lo ven como un mecanismo importante todavía de negociar. Y curiosamente, el que está tomando ese rol es China.
O sea, de China podemos criticar mucho sobre su política, pero de una manera bastante inteligente, porque ellos tienen una política pragmática, ven que esto es un camino, el multilateralismo siguen viéndolo como un camino de generar apoyo de parte de otros países y de crear normas, de cambiar normas dentro del contexto internacional. Porque por una parte tenemos, claro, instituciones formales, ¿no? Estamos hablando ahorita de instituciones formales, pero también hay instituciones informales, o sea, que lo vas creando a través de la práctica o cómo te relacionas con los otros países, y los dos caminos está optando China. Por lo tanto, sí hay debilitamiento del multilateralismo, pero no necesariamente está acabado. Todavía hay otros países que sí utilizan estos mecanismos, ¿no? Usted habló de un actor extrahemisférico que es China, pero también hay actores como, por ejemplo, Rusia, la Unión Europea, en los posibles escenarios futuros de Venezuela. ¿Cómo usted ve estos escenarios y de qué manera también América Latina se ve afectada? Mira, en el caso de Rusia y también China, ellos se manifestaron, hay declaraciones oficiales contrarias, ¿no?, a esta acción militar de Estados Unidos en Venezuela. Los chinos dicen, de esta intervención en asuntos internos de Venezuela, pero no pasa más nada. Sabemos que si entre las negociaciones, claro, a China todavía Venezuela le debe más de los 60.000 millones de dólares que le había prestado a Venezuela. Todavía Venezuela le toca pagar más de 10.000 millones. Por lo tanto, hay un interés directo de China de asegurar el pago de estos créditos y también de seguir teniendo acceso a los recursos venezolanos. Pero bueno, eso van a ser parte de las negociaciones. No veo mayor conflicto que vaya a generarse entre Estados Unidos y China por este asunto, pero sí va a ser un punto importante. Después, en el caso de la Unión Europea, está pasando algo muy, muy interesante y que se entiende, ¿no? Si lo empezás a ver, bueno, ¿por qué la Unión Europea ha reaccionado de una forma bastante más cautelosa? Ha llamado a que sí se respete el derecho internacional, pero al mismo tiempo, y eso por parte del canciller alemán, que lo llamó es una situación compleja, y también de la Unión Europea, que no han querido decir, bueno, era necesario, realmente no hay una declaración clara. Uh-huh. Ese es el asunto, ¿no? De decir, bueno, esta era una acción necesaria en Venezuela para sacar al régimen de Maduro o lo que sea. Sino que se mantienen un poco más... declaraciones muy ambiguas. Ambiguas, esa es la palabra, exacto, ambiguas. ¿Y por qué? Y eso es lo que te decía, porque tenemos de la parte de los europeos, de la Unión Europea, está el asunto o la amenaza o la potencial amenaza que significa de Estados Unidos a Groenlandia. Entonces, por una parte, no pueden apoyar una intervención militar en Venezuela, que yo desde mi punto de vista creo que lo ven como era necesaria, que no había otro camino en Venezuela, pero por otro lado no lo pueden apoyar de esta manera clara, y lo presentan más ambiguo, porque ven la potencialidad de un conflicto con Groenlandia, ¿no? Y eso te hace también ver que estamos nuevamente en este tema de relaciones triangulares, no es tan simple, no lo podemos ver en nivel de bilateral solamente. Ahora, antes de que entre a analizar el tema latinoamericano, hay una palabra que mucha gente la pone sobre la mesa: soberanía. En este sentido, existen esos principios fundamentales: soberanía, democracia, derechos humanos. ¿Cómo observa usted el transitar de la presión geopolítica de las grandes potencias en Latinoamérica? Bueno, eso se ha debilitado. Simplemente, o sea, el bombardeo de Estados Unidos a Caracas y a ciertos puntos en Venezuela no solamente es real, no ha sido material, sino te diría hasta simbólico, ¿no? Porque, claro, si hablamos claramente en términos de derecho internacional, ha violado la soberanía venezolana, ¿no? Eso en términos de derecho creo que no hay mucho que discutirlo. Siempre podés encontrarle
justificaciones legales. Pero yo creo que esto no va por las justificaciones legales o como lo defino, lo que ha pasado dentro del derecho internacional, sino que es lo que vos decías, Juan Carlos, una cuestión mucho más de geopolítica. O sea, se impone esta visión realista de las relaciones internacionales, donde el que tiene la potencia militar y quiere proteger lo que considera su interés nacional, si es necesario, va a realizar acciones militares en otro país. Y sí ha sido una violación a la soberanía de Venezuela, pero por otro lado, en términos geopolíticos, Venezuela era un punto de conflicto, y ese es otro de los factores que no lo mencioné al principio, de interés para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en caso de un conflicto con China, pues Venezuela era un punto, una base muy importante para los chinos en la región, ¿no? Y no solamente Venezuela, ya que me preguntas sobre Latinoamérica, sino que hay ciertos puntos importantes o de apoyos en la región para China, en caso de conflicto con Estados Unidos. Uno es que siempre lo menciono, es el de la base terrestre satelital o del espacio exterior que tiene China en Argentina. O sea, estamos hablando de una tecnología que tenemos aquí mismo en la región latinoamericana, aquí en nuestro país vecino Argentina, que en caso de conflicto China lo podría utilizar para recopilar información, para generar disturbio, cortar comunicación de los sistemas de Estados Unidos. Entonces ese es un conflicto, es una cuestión geopolítica que está sopesando a Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí, ¿qué es importante? Respecto al derecho internacional, o se trata de proteger mis intereses internacionales, y donde todo pasa a ser no tan prioritario, ¿no? Lo que eran los principios en los cuales se basa el sistema internacional. Y ahora, viniendo a casa, ¿cómo vio usted la reacción de Bolivia ante este hecho? Lo veo un poco, o sea, Bolivia creo que ha tenido un cambio importante, necesario, que se ha transformado en un ejemplo de que ha logrado hacer una transición democrática después del periodo que tuvimos de más de 20 años aquí en Bolivia. O sea, yo te diría, primero ha sido un ejemplo, ¿no?, de transición democrática, que eso era algo que se esperaba en Venezuela, y el año pasado, al no reconocer las elecciones democráticas y el apoyo a lo que era González Urrutia, pues cerró todas las puertas o las posibilidades a una transición democrática en Venezuela. Y por lo tanto, Bolivia ha sido un ejemplo. Ahora, más concreto sobre tu pregunta, yo espero y tengo mucha esperanza con este nuevo gobierno, y creo que está haciendo o ha empezado un buen trabajo el ministro de Relaciones Exteriores, Aramayo, de reaccionar mucho más rápido, estar mucho más preparados, no solamente reactivos, sino propositivos dentro de nuestra política exterior. Eso espero que en algún momento cambien, que vos podás reconocer una política exterior boliviana, que no lo tenemos. Entonces, las reacciones frente a Venezuela, que hay un documento oficial sobre ello, ha sido un poquito más tardía si vos comparás con las reacciones de los otros países en la región. Concluyendo ya esta entrevista, Ana, sabemos que no tenemos una bolita de cristal de ver qué es lo que va a suceder en el futuro, pero desde su perspectiva, desde su análisis, ¿qué ve en el futuro en este tema? Venezuela, mira, Venezuela. Me estás preguntando en un momento en donde es más difícil de contestar, porque si vos me preguntabas cuando recién teníamos este hecho, más cercano al 3 de enero, te iba a contestar, bueno, viene una transición democrática, probablemente hay un presidente electo, ¿no?, que tiene que tomar posesión y todo, y lo que vemos con el desarrollo de los días, que no es tan claro qué tipo de transición se va a dar, si se va a dar una transición, y aparentemente ahora se ve un proceso mucho más largo de lo que se esperaba. Vemos a la oposición venezolana también, que ha quedado descolocada, y así es bastante complicado definir, bueno, qué se viene en el futuro. Creo que un punto sí que te puedo contestar es que definitivamente tiene su poder
está manejando o decidiendo esto el gobierno estadounidense. O sea, si vos ves ya algunos presos políticos han sido liberados y ciertas decisiones económicas que van tomando, eso te indica que el gobierno estadounidense está muy presente dentro de estas decisiones. Pero por otra parte tenés a Delcy Rodríguez, tenés todavía el chavismo que está dentro del poder. Así, en algún momento pienso que vamos a ver una transición, pero no es tan rápido como lo pensábamos al principio. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. La verdad que agradecemos profundamente el haber compartido su experiencia, su agudeza analítica, y no queremos despedirla sin mencionar también su admirable labor en Alemania, ¿no? Y obviamente todo lo que usted ha desarrollado y habernos representado muy bien en otros países desde su profesión. Ha sido un gusto estar acá con vos, de verdad que me alegré porque trabajé un tiempo aquí en la universidad, solo tengo buenos recuerdos y es un gusto siempre estar en contacto, ¿no? O sea, Santa Cruz es mi tierra y cada vez que podemos hacer algo en conjunto, pues estoy muy feliz. Gracias. Este fue el encuentro del Observatorio de Coyuntura y Asuntos Internacionales de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz. Nos vemos en otro momento.